Estamos ya en nuestra cuarta semana de nuestra campaña ¿Por qué soy católico? La respuesta está en las Escrituras. Hemos visto cuál es la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica fundada por Cristo. Hemos hablado también la segunda semana cómo Jesucristo organizó la iglesia, esa estructura de la iglesia. En la tercera semana, en la semana pasada, hablábamos de la salvación personal y de lo que nos enseña la Biblia y la tradición sobre nuestra salvación. En este domingo hemos escuchado en el Evangelio que Jesucristo nos ha dado una nueva ley, la ley del amor. Y por lo tanto nos podemos preguntar, esa ley, esa nueva ley, ¿qué quiere decir? ¿Cuál fue la antigua ley y cuál es esa nueva ley? O en otras preguntas, como a veces nos pueden preguntar nuestros hermanos separados, ¿por qué no seguimos el Antiguo Testamento? ¿Por qué nosotros no cumplimos todo lo que dice la Biblia entera? Vamos a hablar en esta semana precisamente de esas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la antigua ley y la nueva ley. Algunos, por ejemplo, nos pueden decir, la Biblia dice que no se puede comer carne de cerdo. O la Biblia dice que el alma muere con el cuerpo. O en la Biblia se nos presentan casos de hombres que tenían varias mujeres. Pues bien, nosotros les preguntamos, ¿eso que me dices dónde se encuentra? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, nos responden. Bien, pues nosotros les respondemos, nosotros seguimos el Nuevo Testamento. Nuestra ley es la ley del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento esa nueva ley. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios dio a Moisés la antigua ley. Hacia el año 1250 a.C., en el monte Sinaí, recibió Moisés esas tablas de la ley. Nos dice en el Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Esa fue esa antigua ley, esos mandamientos, y que con ese sacrificio de esa sangre de los animales, Moisés sella esa alianza con el pueblo. Jesús nos da esa nueva alianza, ese Nuevo Testamento. Fue Jesús en la cruz el que nos dio esa nueva ley. Lucas capítulo 22, versículo 20. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva y sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. La primera parte de la Biblia se llama el Antiguo Testamento porque relata la historia y los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, cuya base fue el Antiguo Testamento o alianza. La segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento, porque relata los hechos y compromisos de ese nuevo pueblo de Dios, y cuya base es la muerte de Cristo en la cruz. Tú y yo somos parte de ese nuevo pueblo, de la nueva alianza, esa alianza que Jesús selló con su sangre en la cruz. El Antiguo Testamento era una preparación para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como una preparación que va todo en una crecer hacia Cristo. Cristo que es la culmen del Antiguo Testamento y el inicio de la nueva alianza. Así, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo buscando al Cristo que está escondido ahí. ¿Cómo es esto, Padre? ¿Sí? Es buscar en las páginas del Antiguo Testamento a Cristo que está ahí. Porque todo el Antiguo Testamento
podemos decir que viene en esa preparación para la llegada de Cristo. Y por lo tanto, en cada página del Antiguo Testamento, de alguna manera u otra, hay algo que nos habla de Cristo, de esa nueva ley, de esa nueva alianza. Para nosotros ese Antiguo Testamento nos sirve para entender ese Nuevo Testamento en el que Cristo es el único Señor y Salvador. Nos ayuda también a entender cómo es la pedagogía de Dios. La Biblia no es más que la historia de la relación entre Dios y los hombres. Ahora sabemos que Dios es el mismo, Dios no cambia. Los hombres son los que a lo largo de la historia han cambiado. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es el libro de la historia de Dios conmigo. Cuando leo la Biblia, estoy leyendo la historia de mi vida. Estoy leyendo cómo Dios se relaciona conmigo. La Biblia no es un libro de historia, sino de historias. Las historias que nos muestran cómo Jesús recibió toda esa bagaje del Antiguo Testamento y que nos narran también cómo Dios trata a su pueblo, cómo Dios me trata a mí. Vamos, por tanto, a aprender que la nueva ley, la ley del amor, es la ley que Jesús nos dio. Muchos de los pasajes del Evangelio vemos que los rabinos, los escribas de la ley, le hacían preguntas a Jesús sobre la ley. Y Jesús les dice, se les ha dicho, pero yo les digo. Se les ha dicho, pero yo les digo. Continuamente estaba Jesús cambiando esa nueva ley. Él, Jesús, nos da esa nueva ley. ¿Qué es la nueva ley? Que nosotros tenemos que cumplir, la ley del amor. Algunas de las dudas, objeciones y ataques que nos hacen a nosotros los católicos van precisamente en ese marco. ¿Por qué no seguimos toda la ley? Sabemos que muchos de los cristianos que siguen la Biblia completamente al pie de la letra juegan a lo que yo llamaría la ruleta rusa. ¿En qué consiste la ruleta rusa de la Biblia? Consiste en abrir la Biblia y elegir un texto al azar y pensar que eso es lo que Dios me dice a mí hoy. Pero sabemos que eso no es cierto, porque toda la Biblia es la palabra de Dios para mí. Toda la Biblia completa. No puedo simplemente elegir una línea y decir que eso es lo que Dios me dice. Dios en su palabra es toda la Biblia completa, que me viene a mí a iluminar. Algunas de las dudas también que nos hablan es, por ejemplo, sobre el pecado original. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que todos los hombres nacen con ese pecado original? El pecado original, sabemos, es el que cometieron Adán y Eva. Ellos, como iniciadores de la humanidad, pecaron. Pero nos dice San Pablo, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Todos, con Adán y Eva, hemos pecado. Y por eso tenemos esa doctrina de ese pecado original con el que nacemos y que por medio del bautismo hemos quedado limpios. Otra de las dudas y objeciones que con mucha frecuencia los hermanos separados nos preguntan a nosotros los católicos es sobre María. La figura de María y la figura de esa María, si era virgen o no fue virgen, si tuvo otros hijos o no los tuvo. Bien, vamos a hablar hoy de que cómo María, como la madre de Jesús, tuvo esa misión especial. María, nos dice el Evangelio, fue la que el Señor estaba con ella. María, la madre de Jesús. Nos dice el Evangelio, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que se cumplirán en ti las promesas del Señor. María que es dichosa, María que es llena de gracia. Y por eso todas las generaciones le llamarán bienaventurada. ¿Dónde dice que María fuera intercesora? Lo leemos en ese pasaje tan hermoso de las bodas de Caná. María que intercede ante Jesús por esos esposos que están en necesidad. María es intercesora. Por eso todas nuestras oraciones las podemos poner en las manos de María, para que ella las ponga en los pies de Jesús. María que intercede por ti y por mí como buena madre, como una madre que sabe que estamos necesitados y ella quiere poner ahí, a los pies de Jesús, nuestras peticiones. Bien, una tercera objeción que muchas veces escuchamos de los hermanos separados es ¿por qué nosotros llamamos al sacerdote Padre? Cuando nos dice la Biblia que no debemos, nos dice Jesús, que no debemos llamar Padre a ninguno. Como sabemos, los protestantes toman la Escritura en el sentido literal. Pero si tomamos en el sentido literal de que no debemos llamar Padre a nadie sobre la tierra, tampoco deberíamos llamar Padre a nuestro Padre biológico, al Padre que nos dio la vida. Sabemos que Jesús lo que nos estaba queriendo decir en ese texto, y recuerda que para analizar un texto de la Biblia necesitamos ver el contexto. ¿Por qué? Porque un texto sin contexto es pretexto, es decir, es una excusa. Quien te presenta un texto sin ver el contexto de la Biblia está teniendo un pretexto, está usando un pedacito de la Biblia para lo que él quiere y no sin ver lo que es el contexto. Entonces muchas veces nos presentan ese texto donde Jesús dice, no llames Padre a nadie. Y decimos, ¿por qué llaman Padre a los sacerdotes católicos? Sin embargo, vemos que Jesús mismo usa esa palabra Padre en otros contextos. Nos habla del Padre Abraham, por ejemplo, en algunos de los textos. También nos habla Jesús de que tenemos que honrar a tu padre y a tu madre. Jesús mismo nos habla. Por lo tanto, el sentido es esa paternidad espiritual. Nosotros llamamos padres a los sacerdotes porque son aquellos que nos dan esa paternidad espiritual, aquellos que nos enseñan ese camino hacia el Padre Dios. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué soy católico? La respuesta está en la Biblia y la respuesta está ahora